El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Gloria a Dios. Gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias porque nos presentamos como evangelistas, embajadores de la Santa Palabra de Dios, del anuncio, de la predicación de la Palabra de Dios, que es un privilegio venir a anunciarla por medio del Señor y ese poder de su fuerza, que es el que nos ilumina, nos ayuda para que esta palabra corra y sea glorificado su santo nombre, porque esa salvación tan grande la tenemos que proclamar, tenemos que anunciarla a través del santo evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, damos buenas noches, dando gracias por este momento que nos da el Señor, ese privilegio, y en compañía hoy de nuestra hermana Carolina Ávila, pues presentarla. Ella era hija del pastor Víctor Ávila, el cual nos dejó ese legado tan grande del evangelismo, de predicarla y trabajar en esa obra del Señor, el cual el Señor es el que nos da esa fuerza y ese ánimo para que el santo evangelio corra con poder. No éramos dignos, pero a través de Cristo tuvimos esta oportunidad de volver otra vez a tener esa naturaleza divina, esa imagen y semejanza de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que venir a pagar un precio por nosotros, por el pecado, para salvarnos de la muerte eterna. Entonces hay que darle gracias al Señor porque podemos discernir en la palabra de Dios, el cual la revelación nos la da esa parte espiritual que es el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Carolina. Buenas noches, hermanos. Estoy muy contenta de volver a participar en este escenario para predicar la palabra de Dios, que verdaderamente es el propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra cuando hay un llamamiento en nuestras vidas. Y ese llamamiento es para todo aquel que quiera verdaderamente entregar su vida al Señor y recibir una nueva vida, un nuevo ser, un nuevo vivir en medio de tantas aflicciones y de tantas angustias como nos encontramos hoy en día en este mundo. El Señor Cristo Jesús ha entregado su vida por cada uno de nosotros con un propósito verdaderamente que es un propósito perfecto, y es el propósito de cambiar nuestra mente y llenarnos de ese poder tan especial que es el poder de Dios para tomar una nueva vida. Esa nueva vida, esa nueva mente no te la puede dar ningún tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, ni de un psicoanálisis profundo que lleguen a hacer en tu vida. Solamente esa nueva mente y ese nuevo ser lo da Cristo Jesús por medio de ese sacrificio tan grande de haber muerto, ser sacrificado en una cruz y haber derramado su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Y es aquí, hermanos, que verdaderamente nosotros, si prestamos atención a la voz del Señor, a ese llamado especial que hace a cada uno de nosotros
A cada uno, tú que estás allí escuchando hoy este programa, es con un propósito especial, el más grande, el de transformar tu vida en ser una nueva persona, en dejar todo vicio, toda amargura de tu corazón, toda atadura, toda decepción, toda depresión. El Señor es capaz de transformar tu mente y llenarte de una nueva vida, un poder, porque tú tienes poder. El Señor te ha enviado a esta tierra con unos dones especiales, unos talentos, pero están dormidos esos talentos porque no has escuchado y atendido a ese llamado especial que viene de Cristo Jesús. Y Él te ofrece una nueva vida. Y ese amor tan grande lo vemos aquí en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Mire, ese amor tan grande, ese amor tan especial que tiene nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, hace la entrega de su Hijo unigénito para que haya un sacrificio, y toda la humanidad tiene conocimiento de ese sacrificio, porque este tiempo del mundo se ha dividido antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ese sacrificio es grande, es maravilloso, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos mucho temor a morir, tenemos mucho temor a enfermarnos, a quedar en una enfermedad terminal, con un diagnóstico de muerte, porque en esta tierra, empezando, no tenemos todas las condiciones verdaderamente médicas para tratarnos. Entonces, ese temor a la muerte, mire, aquí Dios nos está dando algo grandioso, que es esta esperanza de la vida eterna. Y dice: es tan la manera que amó Dios al mundo, es un amor universal, es el amor de Dios. No es para unos cuantos, es para todo aquel que crea en este sacrificio que hizo Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. El Hijo amado, ¿para traer qué? Para traer salvación. Y por eso nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, porque nosotros verdaderamente, si colocamos nuestra mirada en Cristo Jesús, encontramos la salvación y la vida eterna. Ya no tendríamos ningún temor a que nos pueda suceder, porque el Señor siempre estará con nosotros, ofreciéndonos cosas grandes y maravillosas. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una misión que Cristo Jesús ha venido a cumplir a este mundo, y esa misión es que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hay una gran misión, hay ese rescate
que Él hace por cada uno de nosotros, un rescate maravilloso, un rescate de este mundo lleno de pecado, de maldad, de situaciones que aún son vergonzosas hablar de ellas. Es vergonzoso hoy en día tener que salir en las noticias cómo unos niños tienen que huir en la selva porque están huyendo no de los animales peligrosos de la selva, sino de un padre que abusa de sus propios hijos. Mire, son situaciones vergonzosas. El pecado está esculpido con piedra de diamante y metal en estos corazones, pero solamente se puede borrar ese pecado esculpido. ¿Cómo puede ser esto tan grande, arraigado en el ser humano, de cometer tanto daño, tanta maldad? Ese pecado solamente viene a redimirnos Cristo Jesús cuando tú escuchas su voz atentamente, porque hoy está haciendo un llamado a cada uno que está escuchando este mensaje que viene con poder, con el poder de Dios para librarte del pecado y de la muerte. No vino Cristo Jesús a condenarte, a señalarte. Vino Cristo Jesús a librarte, a ofrecerte vida eterna, a llenarte de gozo, el mismo gozo que tuvo Él para poder sobrellevar toda esta situación de aflicción hacia el camino de la cruz. Solamente el gozo que puso el Padre Celestial en Él lo llenó con ese gozo para pasar ese trago amargo de la aflicción y de la angustia y de la tribulación que tiene este mundo. Gloria a Dios que tenemos esta oportunidad tan grande cada uno de nosotros, y tú que estás allí escuchando este mensaje, viene para ti, para ofrecerte el Señor una vida nueva, una vida llena de paz, una vida apacible en medio de situaciones de angustia, de aflicción, como las que pasamos a diario aquí en esta tierra. Pero de todas estas situaciones el Señor nos ha hecho más que vencedores, porque está con nosotros. Y el Señor nos da aquí esta misión, que Cristo Jesús, el Salvador, vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos tenemos esta gran oportunidad de recibir la salvación, de recibir la vida eterna. Todos tenemos esta gran oportunidad de salir de esta vida llena de aflicción y de persecución, y que verdaderamente cumplamos con el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra. No solamente para que seamos grandes profesionales, grandes empresarios, grandes emprendedores. No, el Señor nos ha enviado con una misión, así como envió a su Hijo unigénito con la misión de ofrecer salvación a este mundo. Así también nosotros, que somos sus hijos, hemos venido con un propósito, y esta es la hora
de que verdaderamente cada uno de nosotros conozcamos cuál es el propósito de estar en esta tierra, porque no podemos pasar por esta tierra verdaderamente sin hacer y cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un poder grandioso que es el poder de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entra a morar el Espíritu Santo de Dios en ti y adquieres un poder especial. Ese es el poder de Dios que te hace más que vencedor. Más que vencedor, vas a tener ese poder grandioso de orientar a tus hijos para que no se pierdan, porque muchos padres hoy están llorando la pérdida de sus hijos, viendo la destrucción de lo más amado, por lo cual han hecho unos sacrificios grandísimos en esta tierra. Muchos padres han empeñado hasta su vida para poder darles educación, darles vivienda, darles el alimento, pero les ha faltado el poder de Dios primero en su vida para poder darles verdaderamente cómo se sustentan en lo espiritual. Y ese entrenamiento espiritual solamente el Señor lo revela, esos misterios, para poder guiar a tu hijo a que verdaderamente siga por el camino recto, por el camino angosto, no por el camino amplio y ancho donde lleva a la muerte. Porque qué tristeza que como padre, ya hoy los padres son los que van al sepelio de sus hijos porque los han perdido. Antes los hijos iban al sepelio de sus padres, pero hoy en día les toca a los padres asistir al sepelio de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque los han permitido perder. No les dieron ninguna orientación para su espíritu. Todo lo orientaron a satisfacer necesidades físicas, pero en lo espiritual nunca hicieron un trabajo porque no han sido guiados por el poder de Dios. Entonces, tú que tienes hoy la oportunidad de escuchar este llamamiento que Dios hace para tu vida, dale la oportunidad a que Cristo Jesús entre a tu corazón, entre a tu casa, en tu morada, y que verdaderamente empieces a tener una comunión íntima con tu Creador, con el Cristo bendito que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto no se trata de ninguna religiosidad, ni de religión, ni de fanatismo, ni protestantismo. Esto no se trata de nada de eso. Esto se trata verdaderamente de un mensaje que va para tu vida directamente. Que no te pierdas, que tengas esta oportunidad verdaderamente de seguir el poder de Dios y que entre a tu vida para que empiece a gobernar todas las acciones que tú haces
y vas a ver cómo el Señor te lleva de lo poco a lo mucho, de un primer estado pequeño a un postrer estado muy grande. Gloria a Dios que ha dado esta palabra grandiosa, porque todo aquel que cree no se pierde. Aquí el Señor nos está diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí para nosotros ya no habría ninguna condenación. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida, no hay ninguna condenación para ti, ningún señalamiento, ninguna condenación, porque has aceptado y has creído en el unigénito Hijo de Dios, que ha venido con esa misión grandiosa de ofrecerte salvación y vida eterna. Cristo Jesús, cuando fue preso, cuando vinieron a llevarlo para ser sacrificado, sus discípulos sacaron las espadas para pelear contra estos soldados, y el Señor les dijo: guarden toda espada. Y eso lo vemos en Mateo. Vamos a leerlo. En Mateo 26, en el versículo 52, donde nos dice: entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Esto es grandioso, porque aquí a veces pensamos que nosotros nos podemos defender con nuestras propias armas, pero el Señor no nos ha llamado a este tipo de lucha, porque Él es grande y poderoso, y Él tenía a su Padre Celestial en los cielos, que le brindaba una protección muchísimo más grande que una espada. Y está aquí en este versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor podía llamar por medio de la oración al Padre Celestial, y solamente con ese llamado le enviaría 12 legiones de ángeles. Las legiones en ese tiempo se hablaban de 6,000 soldados. Ahora 12 legiones de ángeles para que vinieran a defenderlo. Pero tenía un propósito grandioso, que era un propósito verdaderamente de entregar su vida por cada uno de nosotros, de derramar su preciosa sangre para que nosotros verdaderamente fuésemos redimidos, rescatados. Gloria a Dios. Y aquí dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era la hora que llegaba para que fuese cumplido todo lo que se había profetizado. El Señor tenía que entregar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios,
que esta profecía se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Y si tú quieres verdaderamente entender los misterios que tiene Cristo Jesús para ti, lee la palabra de Dios, ora y pídele al Señor que verdaderamente revele cuál es el propósito por el cual tú has venido a esta tierra, porque tú no pertenecías a esta tierra, vienes de lo eterno, de la eternidad, y vas hacia la eternidad. Pero hoy el Señor te dice que si crees en Cristo Jesús, si crees en Él, no hay ninguna condenación para ti. Gloria a Dios que tenemos esta bendita esperanza. Y te invito a que verdaderamente escuches este llamado, el llamado que Dios tiene para tu vida. Y Él te ofrece una nueva vida, algo grandioso, algo que tú no conoces. Son las maravillas y las bendiciones que tiene Dios para ti, porque sus pensamientos, el pensamiento de Dios para ti es de paz y no de mal. Él quiere para ti lo bueno, quiere para ti lo mejor. La mejor vida te la puede ofrecer Cristo Jesús. Acéptalo hoy y llena tu vida con el poder de Dios. Oracito. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de nosotros tener esa parte de Él, esa parte del Señor que debemos nosotros, por el amor que Él tiene con nosotros, darnos esa salvación tan grande de ser hechos hijos de Dios, porque nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros no teníamos entrada al Padre por el pecado, estábamos apartados de esa naturaleza divina, pero solamente por Cristo tenemos la oportunidad de nosotros, a través de esa descendencia, esa promesa que el Señor nos da de poder ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne y sangre, no es la parte terrenal, sino por un nacimiento de una renovación que está en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, que solamente puede ser lavados por esa sangre del Cordero inmolado por nuestros pecados, para pagar por nosotros esa esclavitud donde estábamos nosotros muertos, separados de Dios en pecados y en delitos. Pero Él nos dio vida estando en ese estado que éramos enemigos de Dios, banditos, y por Él en su muerte en la cruz, Gálatas 3 dice que nos dio esa oportunidad de, por ser inmolado, pagar por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, y el Señor se hizo maldición por nosotros, porque nosotros estábamos completamente alejados de esa ciudadanía del Señor que está en los cielos. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios por el Evangelio. El Evangelio, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Nosotros no teníamos el apresto del Evangelio. Nosotros, la palabra era para su pueblo escogido, para sus hijos, ese pueblo que el Señor escogió desde el principio, pero nosotros, a través de la muerte de Cristo, pudimos por fe entrar a esa salvación tan grande. Por nuestro Señor Jesucristo, el Señor se acordó de nosotros, Dios se acordó de nosotros, para poder volver otra vez a recuperar esa imagen y semejanza de Dios y esa naturaleza divina que habíamos perdido por el pecado, por la separación de Dios, porque dice que nuestros primeros padres se apartaron de Dios, ¿ya? Se llenaron de deseos bajos, terrenales, y el cual
se alejaron de esa sincera fidelidad a Cristo. Dudo como las Corintios 11, Primera de Corintios, dice, dudo como la serpiente engañó a Eva, nuestros primeros padres, porque salimos de una madre, es la progenitora de nuestra vida terrenal, engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra parte espiritual, vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tuvo que venir el Señor otra vez de nuevo a recuperar esa semilla, esa simiente de Cristo de Génesis 3:15, donde decía que venía a través de la descendencia de una mujer, volver otra vez a adquirir la heredad de Dios a través de esa parte pecaminosa, adámica, baja, terrenal, el cual nos separaba de Dios. Vino Cristo otra vez de nuevo, desde Adán hasta Cristo estábamos en esas maldiciones, pero Cristo nos pagó con nosotros ese mal para darnos ese bien y esa misericordia que Él nos acompaña todos los días de nuestra vida. Entonces, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, porque es que lo estaba diciendo ahora Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, nos amó a todos, no hace acepción de personas, que dio a su Hijo unigénito salido de Él, esa parte de que venía esa promesa de esa salvación tan grande que nos da Génesis 3:15, donde la simiente de Cristo iba a venir otra vez a recuperar esa parte espiritual y volvernos a acercarnos al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Entonces, dio su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya estábamos nosotros sin rumbo alguno, perdidos. Nosotros creíamos que estábamos bien, pero no teníamos la imagen y semejanza de Dios. Solamente participábamos en cuerpo y alma, pero desconectados con los datos de Dios. No teníamos GPS, no estábamos centrados en esa luz que vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros no solamente tenemos una parte terrenal, que es la parte que nosotros nos extraviamos, porque dice el Señor en Isaías 38, arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, nosotros tenemos que volver otra vez en amistad con Dios para recuperar esa parte otra vez espiritual, esa imagen y semejanza de Dios, porque si no nos perderíamos, nos extraviaríamos, porque no tendríamos esa luz ni volver otra vez al Padre. Pero Cristo nos recuperó para volver nosotros, ya que nuestra casa, nuestro templo, que es cada uno de nosotros, porque somos templo de ese Dios viviente, ese espíritu edificante, ese es el que nos vuelve en sí, porque estábamos inconscientes, muertos en delitos y pecados, y Cristo en la cruz nos redimió de esa maldición de la ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Cristo tuvo que tener los padecimientos, los sufrimientos y los oprobios por nosotros, que era varón de dolores, desfigurado por nuestro pecado. Entonces tenemos que darle muchas gracias a Dios por esa obra redentora que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros en nuestras vidas, y sigue haciéndolo a través, si nos acercamos confiadamente a esa parte del Evangelio, que es la palabra de Dios, que es la semilla, que es la simiente de Cristo, ya que nos la regala el Padre Dios a través de el Señor, que vino a recuperarnos otra vez de nuevo y volver otra vez nosotros un día a volver a nuestra naturaleza divina, como un día salimos de Él. Pero venimos a ser probados, y en esas pruebas hay padecimientos, sufrimientos y muchas aflicciones. Pero esto dice que ninguna cosa creada, Romanos 8, nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ninguna cosa creada, las cosas hechas no pueden ser más que la parte de la fe, que es lo que no vemos, que es la parte espiritual. Y creer es importantísimo en nuestra vida, porque si nosotros creemos, vamos teniendo esa fe y la certeza de lo que esperamos y no vemos. Y esa fe poderosa no la da sino Cristo. Dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que llegar a Cristo, porque la fe viene, Cristo viene a nuestras vidas al oír la palabra de Dios y ponerla por obra, porque no es fácil, pero no imposible. Con el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios, vamos siendo obedientes
para tener esa parte espiritual y poder agradar a Dios y mirar lo agradable y perfecto que es ser renovado en nuestro espíritu, en nuestra mente, y nuestros pensamientos fueron lavados en la cruz, los pensamientos de obras de maldad, porque nosotros vivíamos solamente en la maldad, no más. No teníamos la parte activada del bien y la misericordia, que es nuestro Señor Jesucristo, que volvió a centrarnos otra vez de nuevo, ya, y volver otra vez a tener esa parte espiritual, donde vamos nosotros teniendo peso espiritual y vamos nosotros subiendo como la luz de la aurora hasta que ese día sea perfecto y un día el Señor vuelva otra vez y nos llame a su presencia santa. Pero eso viene a través del Evangelio, porque dice el Señor, para el que cree, al judío primeramente, porque la palabra fue dada a su pueblo. Romanos 3 dice, 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque el judío fue un pueblo escogido por el Señor y fue circuncidado, pero circuncidado en la carne. No había sido circuncidado en el espíritu de la mente, porque Cristo no había venido todavía. Entonces era un pueblo escogido, circuncidado en la carne, con un poco de ritos, sacrificios, los cuales querían agradar a Dios y no podían agradar a Dios porque el pecado estaba ahí todavía. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque es que la salvación viene por el pueblo judío, porque Cristo era de esa descendencia judía y estaba ya predestinado para ese pueblo tener la salvación tan grande, y por eso el enemigo, las tinieblas, trataban de en todo momento matar a esa parte que iba a venir de los niños, donde iba a venir esa salvación tan grande, que venía ese Mesías dado por la promesa del Señor a ese pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, sino que aprovecha la circuncisión mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que es al judío primeramente. Amén. Que se le confió la palabra de Dios a los profetas, a los sacerdotes, a todo ese pueblo judío. Y ese pueblo fue rebelde con el Señor. Y por esa rebeldía de ese pueblo que vino el Señor, pueblo escogido, nosotros a través de Cristo nos ha injertado ese favor a través inmerecido de nosotros siendo paganos, pueblo rebelde, pueblo enemigo de Dios, injertarnos a ese pueblo por misericordia, por perdón, y justificados por la fe. Solamente podemos tener paz con Dios, que es cuando uno viene a Cristo. Entonces Cristo venía, era la promesa de la salvación para su pueblo primero, pero por la desobediencia de ese pueblo, nosotros en este momento como gentiles, como paganos que éramos pecadores, enemigos de Dios, hemos entrado por misericordia, hemos entrado a recibir la salvación y el perdón de todos nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, al judío primeramente y también al griego. Y también al griego es que a todos, el Señor, ya no hay griego, ya no hay circuncisión, ya no hay razas, ya no hay nada, que el Señor vino a todos a darnos esa salvación tan grande, de volver a tener lo que está diciendo 3:16 del Evangelio de San Juan, de darnos la vida eterna otra vez de nuevo. O sea, volvernos otra vez a volver a tener el privilegio de tener esa ciudadanía celestial, que la vamos adquiriendo, ese vestido aquí en la tierra y más adelante ya con el Señor, porque vamos vistiéndonos a través de Cristo, que va limpiando nuestra alma, porque ya somos iglesia del Señor, ya pertenecemos al pueblo escogido, a ese pueblo que el Señor nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando para ser morada de Dios en el Espíritu. Dice, al judío primeramente y también al griego. O sea, es la misericordia del Señor que ha tenido con nosotros, de ser un pueblo que no éramos pueblo. Dice el Evangelio de San Pedro, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, porque el Señor es el que nos ha sacado y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, nos sacó, porque Romanos, el libro de Romanos 10 dice la palabra del Señor, que nosotros, el fin de la ley es Cristo, ¿ya? El fin de la ley, el fin
del pecado es Cristo Jesús. Nos resucitó para estar juntamente con Él. Vamos a ser levantados un día, ¿ya? Porque Cristo está a la diestra de Dios Padre, y el único que se ha sentado a la diestra de Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo, el primero que resucitó entre los muertos, el primogénito de toda la creación, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso lo adoramos a Él, y por eso buscamos de esa presencia del Señor, para un día estar también al lado de ese Rey de Reyes, porque el Señor dice que nosotros a través de Cristo somos reyes y sacerdotes por nuestro Señor Jesucristo, porque príncipe es cualquiera. Príncipe de Egipto fue Moisés, pero Moisés tuvo que renunciar a los deleites temporales del pecado para poder tener esa parte de la ciudadanía espiritual, y eso también sucede para nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, para poder ser una iglesia sin arrugas y sin mancha, porque el pastor es Cristo Jesús, y nosotros cada uno somos miembros de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, pero tenemos que ser renovados. Tiene que haber una nueva mente, un nuevo cambio, que solamente el Señor puede lavarnos de obras de muerte nuestra conciencia, y poder nosotros ser limpiados, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y hacíamos cosas abominables al Señor, estábamos como impíos y enemigos del Señor, pero la gracia del Señor a través de Cristo nos resucitó, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y hay que darle muchas gracias al Señor por esa nueva vida que nos da el Señor, porque el Señor nos resucitó y nos sacó esa parte de entenebrecida donde estábamos, y podemos nosotros adorarlo y esperar en el Señor, esperar en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Entonces hay que darle muchas gracias, porque nosotros, por la desobediencia de ese pueblo, nosotros estamos ahora teniendo esa parte del primer lugar, pero el Señor no olvida a su pueblo. Ese pueblo también va a ser injertado, también como nosotros, porque nosotros fuimos injertados por fe, no más. Por fe solamente podemos, dice que el justo por la fe vivirá, y nosotros hemos entrado por Cristo, que es la fe, a recibir esa parte poderosa del Señor. Entonces hay que darle muchas gracias al Señor, porque el Señor dice en el Evangelio de Pedro, gloria a Dios. El pueblo de Dios. Primera de Pedro 2. Antes de leer Pedro, va a leer el Evangelio de San Juan 1. En el principio, 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. ¿Ya? El 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. El mismo Dios viviente habitó y habita en medio de nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, que nos está hablando el Señor hoy, del Hijo unigénito salido de Él. Esa parte espiritual que era inmerecida, y ¿qué somos nosotros para que nos visite? Y el Señor nos visitó. Hay que darle muchas gracias a Dios. Y visitó a su pueblo, y nosotros somos bienaventurados, porque no hemos visto y hemos creído. Por eso creer no es de hombres, creer es de Dios. Y esa parte de creer y esa fe nos la regala Cristo. Es el único que nos puede dar esa parte de esa fe que nos regala. ¿Por qué nos la regala? Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Él es la verdad. El Señor dice que el fin de la ley es Cristo, el fin del pecado, el fin de la muerte, Romanos 10, es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nosotros no nos salvamos por obras, ni por sacrificios, ni porque yo sea bueno, no, nos salvamos es porque Cristo hizo esa obra redentora en la cruz de acercarnos nuevamente al Padre, y nosotros tenemos que amarlo, adorarlo, sentir la presencia del Señor en esta vida que nosotros llevamos, que es una vida temporal, es una vida terrenal, es una vida que las cosas materiales y las cosas terrenales no nos pueden perturbar a tener esa parte de ese gozo del Señor, ¿ya? Porque vienen aflicciones, problemas, dificultades, necesidades, temores, enfermedades, pero esto no nos separa de ese amor de Dios. Más poderoso es lo que está en nosotros, ese Hijo unigénito, que lo que está fuera en el mundo. Entonces es importantísimo tener ese crecimiento y esa parte espiritual que viene a través del Evangelio, que viene a través de la palabra de Dios. Vamos creciendo para hacer morada de Dios en el Espíritu y un día estar delante de la presencia de ese Dios viviente en cuya presencia estamos, porque la palabra de Dios es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Es un poder que Dios nos regala para que nosotros podamos ser más que vencedores de estas cosas temporales y terrenales que nos apartan a esa sincera fidelidad a Cristo, ¿ya? Porque esas fuerzas terrenales rastreras, cainescas, fuerzas de maldad, que lo único que se ve: muerte, destrucción, feminicidios, robos en maleta, corbatas robando dinero y grandes cantidades de dinero, y al pobre le meten 50 años por robarse un caldo de gallina. Entonces, todas estas injusticias que nosotros estamos viendo, nosotros no podemos tener paz si no tenemos el reposo del Señor, porque pues nos íbamos nosotros a desesperar y afligir, pero el Señor dice que nada nos puede verdaderamente afligir si tenemos esa presencia de ese Dios viviente de Cristo, que nos dio su Santo Espíritu, porque para eso murió el Señor, para darnos su Santo Espíritu, para ser obedientes y poder nosotros volver otra vez un día al Padre, y nosotros poder vencer los oprobios y las aflicciones, que son muchas en este mundo. Nos dice el Señor: muchas son las aflicciones que vas a tener, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. El único que pudo vencer el mundo es el Señor, porque el mundo es una pesada carga, es una energía, una fuerza baja terrenal que nos destruye. Y si nosotros nos levantamos del polvo de la tierra, si nosotros no ponemos la mira en los ojos en el Señor y no resucitamos, ¿ya? Porque nosotros tenemos que resucitar desde aquí y nosotros ir caminando como Enoc, séptimo Adán, que fue levantado. Un día el Señor nos va a levantar, pero nosotros tenemos que soportar los oprobios, y los oprobios no los vamos a soportar si no tenemos la presencia del Señor, que nos da el Espíritu Santo como Él, que con ese poder venció tantas cosas, que nos dio ejemplo, que Él se caía pero se volvía a levantar hasta que llegó a ser más que vencedor. Así pasa con nosotros. Nosotros, a través de todos estos padecimientos y sufrimientos, estos oprobios que son bajos, temporales, terrenales, nosotros vamos venciendo, pero nadie se puede levantar en sus propias fuerzas. Dice la oración de Ana en 1 Samuel: ninguno se podrá levantar en sus propias fuerzas. El único que nos puede levantar es la supereminente poder de su fuerza, de Efesios 1:16. La supereminente poder de su fuerza que resucitó a Cristo es la misma que nos puede resucitar a nosotros, y por eso tenemos que venir al Señor, para nosotros ser levantados de este hormiguero que uno ve, que son aflicciones. Y el Señor dice que no hay sino angustia, desespero, porque mira ese hueco que dejamos cuando resucitamos y vamos levantándonos en Cristo Jesús, porque dice que va a haber angustias, y no vemos sino angustias, aflicciones. Por eso tenemos que venir al Señor, porque dice que al que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed. O sea, nos da todos los beneficios que nos regala Él por gracia y por tener ese poder tan grande que es el Señor, que es el Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Porque nosotros no teníamos el apresto del Evangelio, pero ahora el Señor nos acercó a la mesa, ya y merecidamente por nuestro Señor Jesucristo tenemos el pan, que es Cristo Jesús venido del cielo. El pan completo lo tenemos en Cristo Jesús, porque podemos discernir la antigua vida y la nueva vida. El antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento que lo dejó Cristo, que es ese testamento del Padre Dios para nosotros. Entonces hay que darle muchas gracias al Señor, porque el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ya dice el Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y ese nacimiento nos regala el Señor Jesucristo para tener una nueva vida y un nuevo nacimiento, para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Y las palabras que el Señor nos da son espíritu y son vida, porque es el verbo hecho en nosotros realidad. Esa fe poderosa Cristo nos la ha regalado para que nosotros podamos soportar todas estas aflicciones que son mundanas, pero Él adereza mesa delante de los angustiadores. La angustia está cerca, Salmo 22, pero si nosotros tenemos esa presencia del Señor, podemos vencer estos angustiadores, que son estas fuerzas del mal, que Cristo las venció por nosotros, que son principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, porque no vemos sino maldad, porque es un pueblo completamente alejado del Señor, ni quiere venir al Señor a tener el freno que son los mandamientos, los estatutos, que para los hijos no son gravosos. Amén. Bueno, los esperamos nuevamente el próximo viernes, y también nos pueden buscar en YouTube como Fuente de Vida Víctor Ávila. Ahí pueden ver todas estas emisiones que se han pasado de los programas. Dios los bendiga y verdaderamente acepten este llamado tan grande que el Señor nos da a todos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Gracias.